Los órdenes mundiales están llenos de ficciones. En ese sentido, cuando hablamos de un nuevo orden 2.0, esto tiene que ver con cambiar unas ficciones por otras. O dicho de otra manera, consiste en el cambio de mentiras viejas por mentiras nuevas. Y eso mismo nos lo dice Mark Carney en su reciente discurso en Davos 2026, cuando él mismo reconoce que estamos pasando de una ficción agradable a la brutal realidad. I'm going to start in French and then I'll switch back to English. Merci Larry, c'est un plaisir et un devoir d'être parmi vous en ce point tournant pour le Canada et pour le monde. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale. La géopolitique des... Está hablando de la ruptura, además, de una ruptura que es más que evidente. Sin embargo, lo que se mantiene de manera permanente, siempre, son las ficciones, que siempre intentan imponerse ante la verdad. Por eso mismo hoy vamos a hablar de algo denominado política ficción. La ficción, insisto, es algo recurrente en el ejercicio del poder. Es algo que siempre ha existido y siempre existirá. La creación de las ficciones y el abuso de su uso para gobernar, para imponer, para hacerse del poder. La frase política ficción, de hecho, es atribuida, o al menos es alguien que la llegó a usar y aplicar desde hace buen rato, que fue el político expresidente priista Carlos Salinas de Gortari. Política ficción se usa para descalificar escenarios, acusaciones o teorías políticas, presentándolas como irreales, fantasiosas o sin sustento en la política real. Esto es en síntesis la política ficción. ¿Qué quiso decir Salinas con política ficción? Esto quedó más que evidenciado en una misma entrevista que le realizó Jorge Ramos, cuando le dijo, política ficción, Jorge, es política ficción. Y lo que quería decir Salinas es que eso pertenece al terreno de la imaginación política y no a los hechos de a lo que realmente ocurre en el poder. Es una expresión retórica, no técnica, y cumple varias funciones. La política ficción tiene la función de negar sin entrar al fondo. En lugar de refutar con datos, se rebaja el planteamiento diciendo, no merece discusión porque es fantasía. O más comúnmente en estos tiempos te dicen que es conspiración. No, hombre, eso no es análisis serio, es política ficción. Es casi tu imaginación o es una teoría de conspiración. Otra función del uso de la política ficción es deslegitimar al interlocutor. Quien plantea la idea queda retratado como conspiranoico, ingenuo, poco informado, emocional
o ideologizado, no como un crítico ni como un analista serio. Otra función es marcar distancia entre el poder real y el relato público. Salinas, formado en la lógica tecnocrática del PRI, solía sugerir que lo que se dice en medios, columnas o discursos no refleja cómo funciona realmente el poder. Así, política ficción sería la política vista desde fuera del sistema. Contexto histórico, Salinas usó esa expresión en distintos momentos para rechazar ideas como que él seguía controlando el poder tras dejar la presidencia, que era el jefe máximo del PRI en la sombra, que existía un plan personal detrás de crisis o decisiones posteriores. Para él esas narrativas eran casi mitología política. En síntesis, cuando Salinas dice política ficción, lo que quiere decir es un relato político atractivo pero falso, una historia que explica el poder como novela, no como realidad. Cuando Salinas habla de política ficción, no solo está negando una acusación concreta, está afirmando algo más profundo. La política que la gente ve, comenta y discute no es la política que realmente decide, o lo que hoy conocemos como la realpolitik, the realpolitik. Dos planos distintos. Salinas distingue implícitamente entre dos niveles: el relato público, que es lo que circula en medios, columnas, discursos, rumores, teorías. Este plano sirve para legitimar, distraer, canalizar el enojo, crear villanos o héroes, pero no es donde se toman las decisiones clave. El poder real o la realpolitik, aquí es donde ocurre lo que, según esa visión, sucede en negociaciones privadas, pactos entre élites, acuerdos económicos, equilibrios institucionales, decisiones técnicas. Este poder no se exhibe, no se explica en público y rara vez se confiesa. Aquí yo agregaría esta quote de Louis Strauss cuando decía "Power stays in the shadows". En traducidas cuentas, quiere decir el poder se mantiene en las sombras. ¿Por qué llamar ficción al relato público entonces? Al usar la palabra ficción, Salinas sugiere tres cosas a la vez: que el público necesita historias simples, villanos claros, héroes visibles, manos negras, conspiraciones entramadas o interesantes. Además, que esas historias no describen la complejidad real del sistema. El poder no funciona como una novela con un autor central. Y que quien cree esas historias no entiende cómo opera el Estado. Es una forma elegante de decir: no estás dentro y por tanto no entiendes absolutamente nada. La lógica tecnocrática detrás. No olvidemos que Salinas viene de una formación tecnocrática. Él estudió en Harvard, nada más y nada menos. Planeación, economía, toda esta idiosincrasia gringa, anglo. El poder se concibe como gestión, no como un drama. Las decisiones se justifican como necesidades técnicas, no como maniobras políticas visibles. El conflicto se presenta como malentendido narrativo. Entonces todo aquello que huele a mano negra, o control en la sombra, o voluntad personal, para ellos se descarta como política ficción. Y aquí la clave: por más real o fundamentado que esté en la realidad, ellos descartan todo esto y lo meten al saco de la política ficción, sin importar si está basado en la realidad. Lo importante entonces no es neutral. Este uso del término no es inocente. Sirve entonces para proteger la opacidad del poder, convierte la crítica en fantasía, refuerza la idea de que solo los iniciados entienden. Es una frase que no explica, sino que cierra la discusión.
En una frase clara, cuando Salinas dice, eso es política ficción, está diciendo, confundes el teatro político con el mecanismo real del poder. Lo que crees ver no es donde se decide nada. ¿Por qué ese término entonces funciona tan bien para quienes están en el poder? La expresión política ficción es muy eficaz para alguien que ya ocupa o ha ocupado el poder real por estas razones. Invierte la carga de la prueba, the burden of proof. Normalmente quien tiene poder debería explicar o rendir cuentas. Ya no necesita demostrar nada, quien acusa pasa a ser el que debe probar que su versión no es fantasía. Esto evidentemente es un mecanismo de opacidad en lugar de ser una forma de eh, rendición de cuentas o de exigir transparencia, se vuelve justamente el muro que ellos ponen para no ser transparentes y para no dar ningún tipo de rendición de cuentas. En otras palabras, es un atajo no solo retórico, sino corrupto. También desactiva la crítica sin confrontarla. No discute datos, fechas ni responsabilidades. Simplemente coloca la crítica en el terreno de la imaginación, el rumor, el mito. Así la discusión muere sin debate, básicamente. Eso es lo que ocurre. Se presenta como el adulto en la sala, ¿no? El poder se coloca a sí mismo como racional, técnico, serio, y al crítico como emocional, simplista, narrativo o incluso infantil. Esto es muy persuasivo para audiencias cansadas del conflicto político o que suelen ser apáticas, que son la gran mayoría. Protege la opacidad del sistema. Si todo intento de explicar lo que no se ve es ficción, entonces pues no hace falta transparentar, no hace falta rendición de cuentas, no hace falta explicar redes, pactos o inercias. La frase justifica el silencio, básicamente. También refuerza una jerarquía simbólica. El mensaje implícito es, hay quienes entienden cómo funciona el poder y quienes solo lo imaginan. Quien habla se coloca en el primer grupo. En resumen, la política ficción funciona porque convierte la sospecha en fantasía y al poder en árbitro de la realidad, sin necesidad de rendir cuentas. Si quieres, en este sentido, podemos pasar justamente a entender lo que es desde la visión de Salinas de Gortari, cuando básicamente se asume que el poder no existe. Salinas fue acusado durante años de seguir influyendo en el PRI, de mover piezas desde las sombras, de ser responsable indirecto de crisis posteriores de 1994, lo ocurrido contra el propio Colosio, Cedillo, etc. Cuando se le preguntaba por eso, solía responder en esta línea: hombre, eso pertenece a la política ficción. Jorge. ¿Qué logra entonces con esa frase? Pues niega el rol del autor oculto, presenta la idea de un Salinas todopoderoso como un mito popular, evita explicar qué sí hace, con quién habla o qué redes conserva. No dice no tengo influencia, dice creer que alguien puede tener esa influencia es fantasía. Es más sofisticado, porque ataca el marco mental, no el hecho. Pero no solo está Salinas en el caso de la política mexicana, también está Vicente Fox, cuando hablaba de complots y fantasmas del pasado. Fox usó una versión más coloquial del mismo recurso, frases equivalentes, son fantasmas del pasado, es puro complot, eso solo existe en la mente de algunos. Ejemplo, cuando se hablaba de pactos con empresarios, presiones de Estados Unidos, acuerdos detrás del desafuero de AMLO, Fox respondía con burla, no con datos. El mensaje, ustedes ven telenovelas políticas, mientras yo gobierno. Esto llegó también a ocuparlo el propio Enrique Peña Nieto, el tecnicismo como anestesia. Peña no usaba política ficción, pero el mecanismo era más o menos el mismo.
Frases típicas diciendo no hay evidencia, son percepciones, son ideas, son ocurrencias, no corresponde a la realidad institucional. Y esto donde lo aplicó en casos tan sensibles como el caso Ayotzinapa, cuando surgían versiones alternativas a la verdad histórica. No se debatía el fondo, se desacreditaba el relato como especulación. Otra vez, de nuevo, volvemos a que el problema no es lo ocurrido, sino cómo lo cuentan. Pero incluso llegamos a ocupar esta política ficción hasta el día de hoy, con Donald Trump, una versión agresiva del mismo recurso. Trump lo hace de forma brutal, no elegante, además utilizando algo fundamental, que es la herramienta de la posverdad. Equivalentes a política ficción son las fake news, witch hunt o cacería de brujas en español, o hoax, H-O-A-X. ¿Qué es lo que hace? Convierte investigaciones reales en narrativas inventadas. Eso ocurre hasta en casos tan graves como el caso Epstein o los documentos Epstein. Hace que el debate sea sobre la credibilidad del relato, no sobre los hechos. Y basta ver sus reacciones cuando se le cuestiona sobre los Epstein Files. Es exactamente la misma lógica que Salinas, pero sin tecnocracia y sin elegancia. Es más brutal, más descarado, más cínico, más sinvergüenza. Macron en Francia, la versión racionalista. Macron suele responder a críticas estructurales diciendo que son simplificaciones, relatos ideológicos, lecturas romantizadas del poder. La gente cree entender el poder, pero no entiende la complejidad. La clave común en todos, vamos a llamarle cuál es el factor común, es que todos usan la misma estrategia, por momentos de evasión, por momentos de respuesta ambigua. Hay una sospecha razonable, es lo que siempre ocurre. Segundo paso, en vez de responderla, desacreditan el relato. Tercero, se colocan como racionales, técnicos, los adultos de la sala. Cuarto, hacen o intentan hacer que el crítico, el periodista, el cuestionador, quede como narrador, fabulador, ideologizado o fanatizado. Frase final, sin rodeos. Cuando un político básicamente poderoso dice eso es política ficción, lo que te está diciendo es no voy a explicarte cómo funciona el poder y cualquier intento tuyo de hacerlo será tratado como fantasía o incluso como mentira. En este sentido, en México funcionó particularmente bien estas formas porque encaja con tres rasgos históricos del sistema político mexicano. La tradición de un poder opaco, eso fue el PRI históricamente. Durante décadas el presidente no explicaba, las decisiones se tomaban fuera de la vista pública. La estabilidad se basaba en no saber demasiado. En ese contexto, decir eso es política ficción suena casi razonable, porque aquí nunca se ha visto todo y no esperes entenderlo. La cultura política estaba acostumbrada al rumor y al chisme, o al bajo debate, bajo nivel de debate. Como el poder era opaco, el ciudadano rellenaba los vacíos con relatos, surgían versiones, mitos de manos negras, entonces el poder aprendió a decir todo lo que no está documentado oficialmente, pues es fantasía o chisme, aunque esa falta de documentos sea causada por el mismo poder. Y bueno, además por una fatiga social después de crisis, corrupción y escándalos, malacostumbraron a la gente a detestar la política y por ende a desafanarse, desligarse, desapegarse, desinteresarse de la misma política. Mucha gente prefiere creer que nadie controla nada, la palabra ficción les tranquiliza y no hay genios malignos moviendo los hilos de todo. Eso no es más que un sedante político que de hecho no solo se aplica en México, sino que se aplica en todo el mundo. Cuando entonces sí podemos también hablar de que es una conspiración y cuando no, porque aquí el punto es no caer en ningún extremo. No es legítimo cuando todo se explica por una sola persona omnipotente, cuando no hay pruebas, documentos ni patrones, ni evidencias,
cuando se ignoran factores estructurales, institucionales, economía, presión externa, el relato se adapta a cualquier resultado, casi como diciendo si pasa X fue por él y si no también. Eso sí es ficción, pero ese es justamente el espectro en donde ellos juegan. Si es legítimo cuando hay al menos dos o más de estos elementos, o se hace cuando hay intereses claros, dinero, poder, protección, actores identificables, empresas, gobiernos, élites, patrones repetidos, no hechos aislados, beneficiarios consistentes, evidencia indirecta sólida, filtraciones, cables, declaraciones cruzadas. Ejemplo real: Watergate, el tema de Irán Contras, Panama Papers, Cambridge Analytica. Todos esos escándalos están basados en evidencias. Por más que todavía haya algunos ingenuos al día de hoy que quieran tratarlo como ficciones, como mentiras o como ficciones. Todos estos estuvieron basados en evidencias. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que quieren manejar esos hechos y pasarlos al terreno de la mentira, o de la fantasía, o de la conspiración? Porque todos estos casos han sido llamados conspiraciones, incluso antes de probarse. En conclusión, no toda conspiración o aquello que se etiqueta como conspiración es ficción, pero no toda sospecha es análisis serio también. Entonces hay que encontrar el punto medio de estos dos extremos. La conexión con propaganda, hegemonía y control del relato, aquí entra la parte más profunda. Gramsci, hegemonía. El poder no domina solo con la fuerza, sino definiendo qué es razonable y qué es fantasía. En otras palabras, en la administración de las narrativas. Llamar política ficción a una crítica es hegemonía en acción. El poder decide qué historias son creíbles y cuáles no. Foucault también lo hablaba, un poder invisible. Foucault explica que el poder moderno no se exhibe, se dispersa en normas, técnicos, instituciones. Entonces, cuando alguien intenta narrarlo, se dice: eso es una mala historia, no un hecho. No se niega el poder, sino que se niega su relato. Propaganda moderna muy importante tiene que ver con que actualmente no se dice qué pensar, sino qué no pensar y qué explicaciones descartar. Política ficción cumple esta función, no impone una verdad, elimina versiones incómodas y pues es una especie de propaganda elegante. Entonces, cuando un expresidente, un tecnócrata o una élite te dice eso es política ficción, en realidad está haciendo esto: no discute los hechos, no transparenta el poder, no rinde cuentas, solo decide qué historias están permitidas y cuáles no. Y eso paradójicamente es una forma muy real de ejercer el poder. Ahora vamos a distinguir un poco la relación entre política y ficción y la posverdad, porque tienen una relación directa, pero no son lo mismo. Funcionan como herramientas complementarias dentro del control del relato político. Vamos, ¿qué es posverdad? En síntesis, la posverdad es una condición en la que los hechos importan menos que las emociones, creencias previas o relatos convenientes. En otras palabras, importa más la narrativa que los hechos, una narrativa que puede ser construida a partir de las mentiras. Entonces, la posverdad tiene que ver con que importa más la mentira que la verdad y que importa más las emociones, las creencias, los prejuicios que la realidad. No se niegan necesariamente los hechos, se diluyen, se relativizan o se vuelven irrelevantes. ¿Qué es política ficción dentro de este contexto? Cuando un actor de poder dice eso es política ficción, no está diciendo eso es falso y aquí están los datos. Lo que está diciendo es eso pertenece al terreno de los relatos, de la imaginación, no de la realidad. Entonces, lo que hace es desplazar el debate del plano factual al plano narrativo. Convierte una crítica en historia, cuento, interpretación o chisme. Eso es posverdad en acción, pero desde el poder. ¿Cómo encajan juntas entonces el mecanismo exacto entre política ficción y posverdad?
Hay hechos incómodos o sospechas razonables, ese es el paso 1. Redes de influencia, decisiones opacas, beneficios claros, patrones repetidos. El paso 2, en lugar de discutir los hechos, se dice, eso es política ficción. El tema ya no sé qué pasó, sino que la verdad es, tengo que ver si tu relato es creíble. Me importa poco los hechos, necesito ver si tu relato es verdad. Paso 3, se activa la lógica de la posverdad. Ahora, todas las versiones parecen equivalentes, cada quien tiene su narrativa y la verdad se vuelve opinión. Este es el problema, que cada opinión se vuelve una verdad. El resultado entonces, la realidad queda suspendida, porque se empieza a pensar que la opinión de cada uno es verdad, y peor aún cuando no están fundamentadas en hechos. ¿Cuál es la diferencia entonces clave entre posverdad y política ficción? La posverdad es el ambiente, es el clima general, es la confusión, el relativismo, la saturación de relatos, la saturación de datos en esta infodemia, de abrumadora cantidad de información en estos tiempos, y es el desgaste de la idea de la verdad objetiva. Por otra parte, la política ficción es la herramienta. Entonces, en síntesis, la posverdad es el ambiente, mientras que la política ficción es la herramienta. Es un arma discursiva concreta usada para invalidar una explicación sin refutarla, aprovechar ese clima de posverdad. En un dicho simple, la posverdad es el terreno, política ficción es una jugada dentro de ese terreno. ¿Por qué es tan eficaz hoy? Porque ocurre esto. El poder dice eso es ficción, el ciudadano piensa nadie sabe la verdad, el periodista duda no puedo probarlo del todo, nadie afirma nada con fuerza, el statu quo se mantiene. En eso se concluye, que al final nadie sabe nada y nadie sabe la verdad, porque la verdad, insisto, está difusa y suspendida porque nadie puede acceder a ella. Eso beneficia siempre al que ya tiene el poder. La paradoja final, lo más revelador, una paradoja reveladora es que en la posverdad el poder no necesita imponer su versión, solo necesita desacreditar las demás. La política ficción hace exactamente eso. Entonces, sin adornos, la relación es esta. Política ficción es una técnica de la posverdad. No niega la realidad, la convierte en relato discutible y al hacerlo la neutraliza. Ese es el tema. Hoy tocamos la política ficción por una cuestión fundamental, y es que así como en este caso, hablando de Salinas de Gortari, la realidad, insisto, es que esto ya no se está limitando pues a esos tiempos, sino que estamos viviendo en estos mismos tiempos la caída de muchas ficciones. Como empecé hablando, el propio Mark Carney termina reconociendo que esas ficciones agradables hoy no son más que una realidad brutal. Pero este nuevo orden tiene que ver con básicamente cambiar unas ficciones viejas por unas ficciones nuevas. No estamos tampoco accediendo en este nuevo orden a la verdad. ¿Y desde dónde empezaron a caer estas ficciones? Pues tomando las ficciones viejas nos podemos dar cuenta de cómo se nos dijo en algún punto estas macroficciones a nivel mundial que nos decían que el petróleo se va a acabar, que las energías verdes son la solución y el futuro. Y a la mera hora, después de un par de décadas, pues nos dicen que siempre no, que siempre ya cambiaron de opinión. Y volvemos no solo al petróleo, sino volvemos al carbón al día de hoy, con la nueva agenda del nuevo orden que te dicen que todo lo anterior fue una ficción. Pero no solo eso fue una ficción, también terminan asegurando que fue una ficción la globalización, el derecho internacional, y que básicamente conceptos como la democracia y la libertad son opcional, son conceptos que ya se sabrán pues si se quieren tomar o no se quieren tomar, porque al final tanto democracia y libertad al día de hoy es algo opcional.
Entonces se terminó de caer no solo la ficción del nuevo orden, sino que se termina de caer la gran farsa, que son estas grandes mentiras sistemáticas. Es un sistema de mentiras global que se termina de derrumbar. Y se termina de derrumbar desde que te das cuenta que ellos mismos reconocen, como en el propio Lutnick en Davos dice, la globalización fue política fallida. No promoveremos empleo en el exterior. El secretario de Comercio advierte que el modelo es American First y anima a todo el mundo a adoptar el modelo estadounidense. Y es así, básicamente, como se derrumban las ficciones que nos venden. De la noche a la mañana, simplemente cuando deciden cambiar de orden, cambian también con ello todas sus ficciones, todas sus mentiras y todas sus farsas. Lo que tenemos que entender es que estamos regidos y gobernados por un sistema de mentiras constante, sistemático, sistémico, implantado desde el poder, en todas sus esferas, en todos sus gobiernos y en todas las áreas y sectores, en política, en economía, en la industria militar, la creación de crisis financieras, la invención de nuevas guerras. Absolutamente todo está basado en una mentira, en ficciones que sustentan su propio poder y que, insisto, como hablamos de política ficción y su relación con la posverdad, hacen que el poder nunca tenga siquiera que dar cuentas, rendirle cuentas a nadie, darle explicaciones a nadie de cómo es que ejercen su poder, y lo ejercen también al implantarnos ese sistema insoportable de mentiras que ojalá podamos ser capaces de una vez por todas de revelar y de dejar de creer. En el primer momento en que empecemos a dejar de creer en este sistema constante de mentiras que nos gobiernan, será el primer paso para aquellos que quieren salir de la Matrix, para intentar entender el mundo tal cual es.